día más a Toledo por tanto. Es un programa en el que la Secretaría de Sostenimiento y Transparencia de la Archidiócesis de Toledo, junto con Canal Diocesano, intentamos ver todo lo que la Iglesia aporta a la sociedad, pero sobre todo mostrarte a ti que has sido creado para algo y que la Iglesia te necesita. Siempre hablamos de los tres pilares en los que nos necesita la sociedad, pero también nos necesita la Iglesia. Lo primero, la oración. Y para eso es muy importante que intentemos ver cuáles son las necesidades de la Iglesia. También es importante que, por otro lado, veamos qué tengo, qué dones tengo, cómo he sido creado, cómo fui soñado por Dios y ponerlo al servicio de la Iglesia y, por tanto, también al servicio de la sociedad. Y, por último, darnos cuenta también que hemos sido creados también con una capacidad humana de trabajo que genera unos frutos y que esos frutos también tenemos que ponerlos al servicio de la Iglesia para ayudarle en las necesidades económicas y materiales que ella tiene. Y para eso surge este programa, para que nosotros veamos por dónde podemos ayudar en ese mandamiento de la Santa Madre Iglesia de ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Las prisas, el ruido y las compras, las pantallas, meten mucho ruido en nuestras vidas y a veces tenemos que buscar ese deseo de felicidad que tiene innato el hombre en muchas cosas y muchas de ellas equivocadas. Hemos sido creados por Dios con un propósito y un propósito que se manifiesta en ese sueño de Dios que tuvo desde el principio de la creación y que al crearte a ti en el útero materno de tu madre te dio unas capacidades concretas. Y eso es lo que queremos hoy plantearnos. ¿Qué capacidades nos ha hecho ¿Con qué capacidad nos ha hecho Dios? Porque descubrir y responder a una llamada que Dios soñó desde el principio para ti resulta transformador e invita a vivir con autenticidad, compromiso y plenitud. Por eso hoy vamos a realizar este programa especial en el que debemos ver para qué hemos sido creados, qué soñó Dios para nosotros, haciendo una búsqueda interior en cada uno de nosotros. Para ello vamos a presentar una serie de testimonios que nos van a ayudar a ver las diferentes realidades de la Iglesia donde nosotros podemos vernos identificados en alguno de ellos. Pues todas las realidades eclesiales son necesarias, pues somos órganos vivos del cuerpo místico de Cristo, donde es necesario que cada uno cumpla su función. Y sin más, vamos a empezar con el primer testimonio que tenemos preparado, y es el testimonio de Diego, un laico que es escritor y productor audiovisual. Vamos a su testimonio. Yo fui un chaval que perdió la esperanza en la adolescencia. Murieron dos amigos míos, dos personas que para mí eran muy queridas, dos sacerdotes. Murieron en 15 días cuando yo tenía 13 años. Para mí fue un golpe muy duro porque yo no me había encontrado nunca con la muerte. Tengo una crisis de pérdida de esperanza muy fuerte donde todo se hace oscuro y entra en mi habitación una luz por medio de los libros que es como que me señala y dice, mira, ahí está, ahí está. Y lo que me encuentro allá es una palabra, una explicación que da sentido a las cosas que me pasan. Que era que Dios me quería como yo era. Y yo entonces, cuando a mí me dijeron que Dios me quería tal como yo era, me era imposible de creer. Digo, pues si no me quiero ni yo. Yo cuando entré en la comunidad, en la iglesia, pues conocí a mi mujer, nos hicimos novios y formamos esta familia. Y a la vez eso me llevó a que pudiera dedicarme a crear historias que pudiesen ayudar a chavales que pudiesen estar pasándolo como yo lo pasé. Y ahí es donde el laico puede aportar algo, sobre todo esperanza. Ahora soy escritor y estar en contacto con los jóvenes es mi misión de evangelización. El laico es el que está en la oficina, es el que está en la fábrica, es el que está en la productora, es uno más. Y ahí, siendo uno más, es donde deberíamos aportar algo de luz. Es una cosa muy sencilla, uno parece que tiene que tener apariciones o, yo qué sé, emociones del Espíritu Santo rarísimas. ¿Qué va? Es escuchar el anuncio del amor de Dios y acogerlo, creértelo en mi caso. Se trata de esperanza, que hay final feliz. Tú sabes que hay final feliz.
Como nos ha dicho Diego en el vídeo, es importante quererse conforme nos quiere Dios. Muchas veces nosotros nos infravaloramos porque vemos la parte negativa de nosotros mismos. Y una de las características propias de nosotros mismos es vernos desde los ojos de Dios, es decir, poder ver cómo Dios nos ha creado. Y cuando descubrimos, como ha descubierto Diego, su misión, es cuando se realiza en plenitud. Muchas veces se piensa que los sacerdotes son quienes deben impulsar la misión de la Iglesia. Sin embargo, sois vosotros, los laicos, quienes están en el corazón del mundo y los que tienen el rol clave para transformar la sociedad. Los laicos están en la primera línea de la vida de la Iglesia, como nos recuerda muchas veces el Papa Francisco. Debemos dar gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, a los marginados, a los que nos rodean, como ha dicho Diego, en nuestro puesto de trabajo, en la carnicería, en el súper o incluso en el propio cine o en un restaurante. Pidamos juntos para que los laicos fieles cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Necesitamos testimonio de laicos sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la sociedad, de la solidaridad y de la vivencia cotidiana del mundo en el que nos rodeamos. Y es que donde la Iglesia te necesita y donde puedes hacer mucho y mucho por ella, es en medio de tu realidad. Viviendo tu misión en tu vida cotidiana, puedes hacer que muchos se encuentren con Cristo. Y ahora vamos a ver otro testimonio distinto. Esta vez vamos a ver el testimonio de un diácono permanente, de Pedro. Vamos adelante. Soy una persona normal y corriente, pues que se ha encontrado con el Señor. Voy persiguiendo de alguna forma, a pesar de vivir mi vida de fe, lo que se nos vende que nos va a dar la felicidad, ¿no? La ingeniería, los estudios, una buena posición social, un buen trabajo, pues todo, ¿no? Pues al final genera en mí un vacío, ¿no? Un vacío que incluso me impide amar. Yo noto que soy incapaz de amar muchas veces. Que en un momento dado, bueno, sufro una crisis, descubro que todo eso por lo que he luchado, ¿no? Pues al final no me da la felicidad. Empecé a colaborar con los enfermos de SIDA. Una de las cosas que me hizo pensar muchísimo es que uno de los enfermos con los que yo cogí mucha confianza me dijo un día, bueno, Pedro, mañana vuelves, ¿no? Sí, no te preocupes, que mañana estoy aquí otra vez. Pues por lo que sea no volví y cuando llegué ya había fallecido. Entonces, bueno, pues eso me supuso un duro golpe, ¿no? de haberle abandonado. Y entonces es cuando decido dedicarme más tiempo en totalidad a este tipo de personas, a estos pobres. Cambia eso totalmente mi vida. Empiezo a entender muchas cosas. Dejo el campo de la ingeniería y busco un trabajo más sencillo, más humano, en un colegio, donde doy ahora mismo clases. Y es cuando embarco hacia la India, ¿no? En las casas de las misioneras de la caridad me tocó estar en Caligat, que es el hogar de los moribundos, en el cual las personas son recogidas de la calle y, bueno, por lo menos, como decía Madre Teresa, lavarles, cuidarles, vestirles y que murieran con una persona acompañándoles. Si eres diácono no te puedes casar posteriormente, pero sí que si previamente estás casado puedes ser ordenado diácono por la Iglesia. Un diácono está especialmente llamado a servir a los pobres, ¿no? A servir a Cristo a través de la caridad, ¿no? Se materializa en el servicio a los más necesitados, ¿no? En la predicación, en el conocimiento de la palabra de Dios, en la liturgia. Qué importante es que amemos a los demás como Dios nos ha amado. Y es importante simplemente porque a veces huimos de estas realidades porque nos afrentan o nos ponen cara a cara con nuestra propia realidad. Y huimos porque tenemos miedo. Y el miedo, como nos ha dicho muchas veces el Papa Francisco, nos paraliza y nos deja
incómodos ahí en el sofá, quietos, anestesiados, sin vivir nuestra propia realidad. Y es importante que todos aprendamos a amar, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es puro amor, y puro amor no en soledad, sino amor en comunidad. Esa comunidad trinitaria de la que tenemos que aprender también nosotros para darnos a los demás. Después de haber lavado Jesús los pies a sus discípulos, Jesús les dice: os doy un mandato nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, y así os debéis amar también los unos a los otros. Sin embargo, ¿en qué sentido Jesús dice que este es un mandamiento nuevo? Porque sabemos que ya en el Antiguo Testamento Dios había mandado a los miembros de su pueblo que amaran al prójimo, como Él mismo los ha llamado. Pero Jesús mismo, a quien le pregunta cuál era el mandamiento más grande de la ley, respondía que el primero era amar a Dios con todo el corazón y el segundo al prójimo como a uno mismo. Entonces, ¿cuál es la novedad? La respuesta es que el antiguo mandato del amor se ha convertido en un mandato nuevo porque ha sido completado con el añadido del propio Cristo: como yo os he amado. Es decir, necesitamos los cristianos amar a los demás en la sociedad como Cristo nos ha amado, amándonos como Él nos ha amado. Y es que esto es importante porque si queremos evangelizar, si queremos que la Iglesia llegue a cada rincón de la sociedad, es necesario que tú te pongas en manos de Cristo, recibas ese amor de Dios y lo pases a los demás transformando la sociedad. Es decir, amando como tú te sientes amado por Dios. La novedad está en el amor de Jesucristo, aquel con el que Él dio la vida por nosotros. Se trata del amor de Dios universal, sin condiciones, sin límites, que encuentra el ápice sobre la cruz. En aquel momento del extremo abajamiento, aquel momento del abandono del Padre, el Hijo de Dios ha mostrado y ha entregado al mundo la plenitud del amor. El Papa Francisco dice que Jesús nos ha amado en primer lugar, nos ha amado a pesar de nuestra fragilidad, de nuestros límites, de nuestras debilidades humanas. Al darnos el mandamiento nuevo, Él nos pide que nos amemos entre nosotros, no solo como un amor puramente humano, sino con el suyo, que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones si lo invocamos con fe. Por eso es necesario hombres y mujeres capaces de transmitir el amor de Dios que Dios nos ha dado y dárselo a los demás. Y esto es importante, que en esta noche te plantees cómo Dios te ama y cómo respondes tú a los demás con ese amor. Y ahí es donde estamos siendo las manos, los brazos, los labios del propio Cristo que besa, abraza y que acaricia a la sociedad que nos rodea. Y ahí es donde la Iglesia te necesita. Vamos a seguir con más testimonios y nos vamos a ir ahora con un testimonio de un matrimonio, el testimonio de Alberto y Carmen. Vamos a ello. Yo soy Alberto, tengo 34 años y nada, estoy casado con Carmen, tengo 2 hijos. ¿Qué es el matrimonio? Pues el caminar juntos, ir ayudándonos, ¿no?, a lo largo de la vida. El ser un equipo. El recorrido que ha seguido Carmen no es el mismo que he seguido yo, en el sentido de que mi encuentro personal con Jesús fue bastante más tarde. Mi vocación me generaba tensión. Yo quería guiar a Dios y ser monja, pero en realidad la que se tenía que dejar guiar por Dios era yo. Cuando yo tengo mi encuentro con el Señor, pues te das cuenta de decir, bueno, pues yo tengo que hacer algo, o sea, ¿a qué me está llamando, no? Ahora yo quiero entregarle mi vida, ¿no? Y de qué forma concreta es la que el Señor tiene pensada para mí. Yo creo que fue un momento en el que el Señor se empezó a abrir ese camino para darme a conocer la vocación. Es unos ejercicios espirituales donde el Señor me pone en el corazón la certeza de que mi vocación es el matrimonio y que se concreta en la persona de Alberto. Para mí, y creo que también para Alberto, es un regalo, ¿no?, el poder tener al Señor en el centro de nuestra familia. Y lo que verdaderamente mi corazón ansiaba, pues era ser uno con Alberto, con el Señor. Pensar como uno, actuar como uno,
El matrimonio cristiano es una de las vocaciones más bellas y que el corazón humano está preparado para él. De hecho, muchas veces en el matrimonio cristiano lo que nos falta es esa vivencia sacramental de ver que en el otro tengo que descubrir al propio Cristo. No me tengo que quedar con el otro, sino mi ayuda es mostrar al que tengo enfrente al propio Cristo. El Evangelio de la familia se refiere a un plan divino de la creación del hombre y de la mujer. Es decir, nos tenemos que ir al principio. El Papa Francisco, hablando de un Evangelio de San Mateo, dice: ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, no tiene que dividir el hombre lo que Dios ha unido. Dice el Papa: este es el ser una sola carne, es parte del plan divino de la redención, ya que el matrimonio, según la revelación cristiana, no es una ceremonia, ni un acto social, ni una formalidad, ni siquiera es un ideal abstracto, es una realidad con una consecuencia precisa. Podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que se produzca una unión tan apasionante entre un hombre y una mujer, una unión que es fiel y para siempre y de la que nace una nueva familia? Y también nos pregunta el Papa, ¿cómo esto es posible, dándonos los límites y la fragilidad del ser humano? Pues nos responde el Papa diciendo: los esposos dan vida a su unión con el libre consentimiento, pero solo el Espíritu Santo tiene el poder de hacer una sola existencia de un hombre y una mujer. Por ello, todo verdadero matrimonio es don de un Dios a los cónyuges. Y esto es importante porque a veces pensamos que el matrimonio lo elijo yo. Yo elijo con quién me tengo que casar. Yo elijo si casarme o no. Y lo demás, bueno, pues si te gusta, ahí te quedas, ¿no? Con las demás vocaciones en la Iglesia. Y es importante que caigamos en la conciencia que esto también es una llamada, que Dios te llama a unirte a otra persona. Y esa persona ha sido elegida por Dios para ti. Y por eso es importante que desde el principio, desde el noviazgo, nos empecemos a plantear: esta es la persona que Dios había soñado para mí. Esta es la persona que Dios me había dado para llevarla al cielo. Esta es la persona que Dios había pensado para mí, para que refleje al resto de la sociedad el amor de Cristo con su Iglesia. Y es que en el matrimonio cristiano, la sociedad puede ver claramente el amor de Dios hacia los hombres, como nos dice la carta de San Pablo. Y por eso es importante que no se quede simplemente una vocación al uso, sino que sea de verdad una vocación que nace desde lo sobrenatural. Estamos llamados a dar vida. Y es que la iglesia doméstica, que es el matrimonio, está llamado a engendrar hijos para Dios y estos hijos a educarlos en la fe de la iglesia. Y es una vocación preciosa. Y nos vamos a ir ahora con otro testimonio, el testimonio de Pilar, una monja cisterciense. Soy monja cisterciense. Yo lo que hago, siendo monja, es de alguna manera sentirme en el corazón de la Iglesia y en el corazón del mundo. Y eso es algo que llena mi vida, aunque pueda parecer contradictorio, que entrando en el interior realmente uno sale hacia los demás. Yo me sentía bien con lo que tenía las cosas que me gustaban, tenía el trabajo que me gustaba viajar, pero sin embargo había algo como que faltaba, ¿no? La muerte de mi madre supuso para mí un clic fuerte, es decir, algo que cambió mi vida. Y yo me preguntaba cuál era mi lugar en el mundo. Todo esto que tengo me gusta, he intentado luchar toda la vida por que esto se me pasara, pero esta voz, lejos de apagarse, realmente cobra mucha más fuerza. Y a mí otra cosa que siempre me había atraído mucho era el poder ayudar a los otros, ¿no? Estar cerca de las personas en una situación vulnerable, de fragilidad o de marginalidad.
Sentí que Dios me llamaba. Dije, si tú quieres que sea monja, seré monja. Y ya está. Y no pensé en lo que renunciaba, sino en todo lo que me encontraba. En una sociedad en la que nos movemos en el utilitarismo, es decir, ¿de qué me sirve esta persona que tengo delante para mí, ¿no? Como dicen los jóvenes, ¿me renta o no me renta lo que tengo enfrente? A veces la vida contemplativa se queda simplemente como algo totalmente inútil para la sociedad. Y se escucha muchas veces decir, oye, es que esta mujer o este hombre podía hacer muchas más cosas por la sociedad que estando en un monasterio encerrado simplemente contemplando a Dios. Y a veces incluso nos planteamos, es que esta vida contemplativa es una vida que es un poco egoísta, porque no está expresando a los demás, no se está dando a los demás, porque no vemos la utilidad material, que no me sale la palabra. Y en este sentido tenemos que darnos cuenta de la grandeza de la vocación a la vida contemplativa y lo que sirve y lo que aporta a la Iglesia esta vocación. La vida contemplativa monástica, en su mayoría femenina, se ha radicado en el silencio del claustro, generando preciosos frutos de gracia y misericordia para la Iglesia. La vida contemplativa femenina ha representado siempre la Iglesia y para la Iglesia el corazón orante, guardián de gratitud y de rica fecundidad apostólica, y ha sido testimonio visible de una misteriosa y multiforme santidad. De la primitiva existencia individual de las vírgenes consagradas a Cristo, fruto espontáneo de la exigencia de una respuesta de amor a Cristo esposo, ha sido rápido el paso a un estado definitivo y a un orden reconocido por la Iglesia, que empezó a acoger la profesión de virginidad públicamente emitida. Con el pasar de los tiempos y de los siglos, la mayor parte de las vírgenes consagradas se han reunido dando vida a formas de vida más monástica, que la Iglesia en su solicitud custodió con esmero por medio de una oportuna disciplina que preveía la clausura como guardián del espíritu y de la finalidad típicamente contemplativa de estos cenobios que se proponían. En el tiempo, pues, a través de la sinergia y entre la acción del Espíritu que actúa en el corazón de los creyentes y suscita continuamente nuevas formas de seguimiento, el cuidado maternal y solícito de la Iglesia, se fueron plasmando las formas de vida contemplativa e integralmente contemplativa, como hoy las conocemos, mientras que en Occidente el espíritu contemplativo ha sido declinado en una multitud de carismas. En Oriente ha mantenido una gran unidad, dando siempre testimonio de riqueza y belleza de una vida totalmente dedicada a Dios. Necesitamos que tengas un corazón agradecido y demos gracias por esta vida que se entrega. Y es necesario que nos demos cuenta que si la Iglesia sigue viva y sigue dando frutos, es gracias a esas mujeres y a esos hombres que en el silencio y en la oscuridad de un claustro entregan su vida por nosotros. Nos vamos a ver el último vídeo que tenemos preparado para hoy con el testimonio. Mi vida era el hockey y la fiesta. Era más caótico que católico. Yo iba a misa todos los domingos, yo creía en Dios, pero ya está. El deporte creo que es una escuela de educación en valores, en virtudes y luego, obviamente, de transmisión de fe, porque yo siempre digo, yo encontraba a Dios en el deporte. Quiero intentar ayudar a la gente a encontrar a Dios a través del deporte, o que usen el deporte como herramienta de crecimiento como persona. Uno de los momentos más duros que diría fue el 2006, cuando pierdo a mi abuela. Y ahí me destroza. Estaba muy triste y pensé, la vida tiene que haber algo más que hockey, chicas y fiesta, ¿no? Porque es verdad que tenía todo lo que quería humanamente y me faltaba algo. El punto que inicia todo este camino, aunque yo siempre he dicho que nunca sería sacerdote, fue en Medjugorje, que es un pueblo en Bosnia, y me fui allí y en la adoración, al final de todo, yo me acuerdo que yo no rezaba mucho en esa época, yo creía tal, pero el tema de la oración no era mi punto fuerte, ¿no? Y me acuerdo como que estar contándole a Dios, oye, pues ayúdame porque a ver si me recupero y puedo ir
al poder incorporarme con la selección y a ver si tengo suerte, puedo ir a los Juegos Olímpicos de Pekín. Me venía como esa sensación, ni voces ni cosas raras, simplemente es, ya, pues no eres feliz, no te falta algo, te falta algo. Y al final de esa oración, es que me acuerdo que me cansé y le dije como a Dios, mira, lo que tú quieras, yo quiero ser feliz. Fui a ver a un sacerdote que no conocía de nada y le expliqué toda mi vida. Ahora que me estoy portando bien y tengo que hacer que mi sueño, pues no sé qué quiere Dios de mí. Y él me dijo, ¿has pensado en ser sacerdote? Piensa una cosa, me dijo Litus, Dios no escoge a los mejores, escoge a quien quiere. Como hemos visto en este vídeo, es importante que no tengamos miedo, como nos repitió tantas veces el Papa Juan Pablo II. No tengas miedo a creer que tu vida va a fracasar porque no vas a estar al tope de la entrega. Y es que Dios no nos ha hecho perfectos. Y Dios no quiere perfectos, sino que te quiere a ti. Y por eso no tengas miedo en entregar tu vida, no solo al sacerdocio, como acabamos de ver en este último vídeo, sino en las diferentes realidades que la Iglesia tiene en cada uno de sus ministerios. Y por eso es necesario que seas generoso y que des tu vida para siempre al Señor, y entregándote a Él, seas un órgano vivo que hace que la vida misma de Cristo místico esté activo en mitad del siglo XXI. Nos despedimos ya de todos ustedes hasta la semana que viene. Les recuerdo que este programa lo que pretende es que tengamos esos 3 pilares cada uno en nuestras vidas. El primero, que recemos por todos los demás para que descubran para qué han sido creados, para qué Dios les llama y qué plan tiene Dios para cada uno de nosotros. Segundo, que nos demos cuenta que Dios nos ha dado unos dones que tenemos que ponerlos al servicio y de los cuales nos pedirá cuenta al final de nuestras vidas, como nos dice el Señor en el Evangelio de los talentos. Y por eso piensa, ¿para qué has sido creado tú? ¿Y qué dones te ha dado Dios para ponernos al servicio de los demás? Y por último, recuerda que la Iglesia también está en mitad del mundo y que necesita también recursos económicos y materiales. Por eso, marca la X de la casilla de la Iglesia o escanea este código QR que aparece en tu pantalla, donde te llevará a tu parroquia, a tu diócesis, y podrás donar de forma puntual, mensual, trimestral o anual. El donativo que tú quieras irá íntegramente a tu parroquia, y te recuerdo que los 250 euros primeros que dones a tu parroquia o la diócesis tendrá una degradación fiscal del 80% en la declaración de la renta. Sin más, me despido de todos ustedes, nos vemos la semana que viene.